Muy buenas tardes, bienvenidos a gente de FATLA a este programa de experto en formación virtual. Mi nombre es Judith Astorrealba, participante de este programa, en el cual me encuentro el día de hoy haciendo el video final concerniente a lo que es mi exposición sobre un tema específico, en el cual yo escogí hablar sobre el Blended Learning, o mejor conocido como aprendizaje híbrido, semipresencial, mixto y o mezclado. Debe reseñarse que para poder abordar este tema, primeramente tenemos que mencionar el alcance que puede tener la definición Blended Learning o B-Learning, conocido por algunos. Debe expresarse que la funcionalidad o el origen del Blended Learning, o mejor conocido como educación híbrida, sucede a finales de los años 90 en los Estados Unidos de Norteamérica, por eso hago énfasis en hacer mención a la bandera norteamericana, donde sencillamente se creó esta figura como una opción, de ser una opción semi-escolarizada para que a nivel de las universidades y por medio de un esquema flexible pudieran los participantes tener la comprensión de conocimientos que no podían abordarse de manera presencial porque el tiempo no lo permitía. Es por ello que la doctrina ha definido al Blended Learning como una de las modalidades educativas de mayor impacto. Más que todo se vio en mayor representación en la época del COVID-19, en las épocas de cuarentena, donde se integraron o se integran estrategias pedagógicas y tecnológicas en ambientes de aprendizaje, donde se aprovecha lo mejor del ámbito presencial y lo mejor del ámbito virtual. ¿Por qué se habla del B-Learning o del Blended Learning propiamente? Tenemos que recordar que blend, to blend, es un término norteamericano, es un verbo que significa mezclar, y blended learning es esto, es la mezcla tanto de lo presencial como de lo virtual. Debe reseñarse que el blended learning tiene una serie de características. Primero, es una modalidad educativa formal. ¿Qué significa esto? Que, de cierta manera, para poderse manejar la misma, se necesita un alcance pleno de hacer planificación, de hacer evaluación, es decir, no va a ser algo que no tenga una estructura. Aparte, que se lleva pues a distancia, donde el estudiante controla el tiempo y el ritmo, pero a su vez también se maneja la parte de la presencialidad, donde el docente también enmarca sus pautas. Existe una coherencia y una integración de las actividades a distancia y presenciales, es decir, las mismas tienen que engranarse las unas con las otras, no pudiendo las mismas ser contradictorias, y a su vez combina herramientas y recursos didácticos en la modalidad presencial y a distancia, es decir, permite los encuentros presenciales donde el docente puede fortalecer ciertos aspectos que previamente pues en la distancia o en la virtualidad ya se han ido estableciendo por medio de uso de diferentes tipos de estrategias de naturaleza multimedia. A su vez permite tomar clases de forma sincrónica y asincrónica, es decir, en la sincronía de lo que da la presencialidad y asincrónicamente en la misma que permite la virtualidad, y pone en el proceso al estudiante apoyándose en la tecnología, es decir, por más que existe la presencialidad y está marcada y presente, las mismas apoyándose en tecnología permiten que lo presencial y la distancia puedan ser planeados y acompañados y evaluados de una manera conjunta, dando pues un resultado que es un reforzamiento no solo en la parte presencial o no solo en la parte virtual, sino que permite la mezcla de ambas. A su vez, tenemos que reseñar que aunque existen muchos tipos de blend learning, los más comunes son 5. Podemos mencionar, por ejemplo, el blended remoto, el cual es también conocido como aprendizaje virtual enriquecido, en el que el estudiante se concentra completamente en el curso y solamente se reúne con el docente es a tratar aspectos como aclaratorias de dudas, retroalimentaciones. Más que todo esto se maneja mucho cuando la educación es en su mayoría virtual, lo cual permite pues hacer esos fortalecimientos, sobre todo pues al final de un tema, de una evaluación, de un módulo, de un periodo. A su vez también encontramos el aula invertida o el flipped classroom, que él mismo se encarga en ser como el más común de todos, en los cuales el estudiante accede al contenido del curso, desarrollan actividades, pero el profesor está constantemente en contacto con él,
o con ellos y hace feedback, uso de Philly 66, por ejemplo, para poder hacer una retroalimentación, hacer lluvia de ideas cuando se presenta la presencialidad, pero ellos previamente han podido hacer la construcción previa. A su vez, el aprendizaje desde suplementario es que no se toma como una idea fundamental lo virtual, sino que sencillamente se toma es como el aspecto blended, es que lo que tú vas a aprender en el espacio virtual es un complemento de lo que tú en la presencialidad tú pudiste haber desarrollado, pero que por factor tiempo te permite conocer más profundamente un tema, no solo quedándote con las nociones básicas de lo que ya estudiaste. El aprendizaje blended rotativo, por el contrario, es otra modalidad. Es un tipo que permite a los estudiantes poder rotar en actividades de aprendizaje según sus horarios y esquemas. Y permite que el profesor pueda usar algún algoritmo. ¿Qué significa esto? No todos los estudiantes hacen lo mismo, pero también van a hacer que los estudiantes pasen por los primeros, por todos los procesos, sean virtuales o presenciales, para que vivan ambas experiencias. Y por último tenemos el Blender basado en proyectos, el cual los estudiantes usan tanto el aprendizaje virtual como el aprendizaje presencial para desarrollar actividades que orienten al diseño y creación de un proyecto. Es decir, más que todo esto, por lo menos en Venezuela, se puede ver bastante representado como es la educación inicial o la educación media, en la cual sencillamente a los estudiantes, a los educandos, a los discentes, por medio de proyectos con temas específicos, se les trata de crear una experiencia más didáctica, más llevándolo a un aspecto más dinámico, no solamente yendo pues a un estudio netamente basado en el conductismo, y es en este tipo de actividades donde se puede hacer uso de la virtualidad para que haciendo blended, es decir, mezcla, se pueda lograr construir finalmente lo que corresponde o lo que concierne al tema del proyecto que se quiera desarrollar, sea en matemáticas, sea en química, sea en biología, sea en ciencias de la naturaleza, historia, entre otros. Sobre los modelos, hay que reseñar que aunque tenemos 5 tipos y existen múltiples modelos, los modelos más usuales en materia de lo que tiene que ver a nivel educativo, podemos mencionar el modelo del conductor en línea, es decir, que el participante solamente se reúne es si existe la necesidad o si existe una flexibilidad en horario. Más que todo aquí la educación es más en línea que presencial. Encontramos también el modelo del aula invertida, el cual es el que generalmente se usa más como modelo en la práctica de lo que es el blended learning o el aprendizaje híbrido, donde el alumno aprende nuevos contenidos de su casa antes de la clase presencial, y lo que se llega a hacer en la presencialidad es una lluvia de ideas, un feedback, o se hace una retroinformación donde de las experiencias del estudiante conjuntamente con el facilitador pues construyen un cúmulo de ideas y un cúmulo de aportes. El modelo de conductor cara a cara, por el contrario, es la mayor parte del tiempo que permite la formación en el aula con un profesor, y el recurso en línea es adicional. Pero si al alumno le interesa, puede formarse más y enseñar cara a cara. Y encontramos el modelo de rotación, por último, el cual se encarga en ser un método en que se divide el estudiante o a los trabajadores en grupos pequeños y se van rotando. Como pueden ver, los modelos y los tipos tienen mucha similitud. Sin embargo, aún teniendo ambos similitud, tenemos que reseñar que ya el modelo clasifica con mayor estructura cómo van a ser los mecanismos a ser utilizados. Debe reseñarse que el blended learning en la práctica sigue teniendo auge. El COVID-19 demostró lo esencial o lo relevante de esta figura, y que cada día va presentando mejores y mayores aportes en pro de la educación. Por último, para terminar mi disertación, quiero hacer mención de una frase de Elliot Massey que dice: el e-learning está cambiando, haremos nuevos modelos y surgirán nuevas tecnologías y nuevos diseños. Entonces dejamos atrás la G, o al menos démosle una definición más amplia y nueva. Es decir, ya no solamente encontramos el e-learning, tenemos el blended learning, está ahí presente. El B-learning es una realidad, es un hecho, y así como existe el B-learning, existe otro tipo de enseñanza producto del fenómeno de las nuevas tecnologías. Más adelante iremos observando nuevos esquemas y nuevos patrones que puedan ser usados en el blended learning. Esta fue mi exposición, espero que haya sido de su agrado. Habló para ustedes Juditas Torrealba. Muchísimas gracias.